En una pequeña ciudad de México, conocida por su rica historia y tradiciones, había una fonda que llevaba el nombre de su dueña, Doña Carmela. Esta fonda, que había sido un lugar de encuentro para los lugareños y visitantes por igual, había cerrado sus puertas en 1995. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Hombres de más de 60 años, sentados en las mesas del mercado central, comenzaron a murmurar sobre la fonda maldita, donde varios yernos habían desaparecido a lo largo de los años. La atmósfera en la sala era tensa, llena de susurros y miradas furtivas. «No deberías ir a esa fonda», decía uno de ellos, con voz temblorosa. «Dicen que quienes entran nunca vuelven a salir». Las palabras resonaban en el aire, como un eco de advertencia. Otro, de cabello canoso y manos arrugadas, agregó: «El último que desapareció fue Miguel. Lo buscamos por semanas y nunca hallamos rastros de él». Javier López, un investigador de 55 años, escuchaba atentamente. La curiosidad le ardía en el pecho. Con una carrera dedicada a desentrañar lo inexplicable, había tenido su parte justa de fenómenos extraños. Pero este caso parecía tener un halo de misterio que lo atraía irresistiblemente. Sentado al fondo de la mesa, tomó un sorbo de su café y dejó que los relatos fluyeran a su alrededor. Doña Carmela tenía una manera de atraer a los hombres, continuó el anciano. Cocinaba un pozole que, según dicen, era como un hechizo. Una vez que lo probaban, quedaban atrapados, pero después de la cena, se desvanecían. Los rostros de los oyentes reflejaban una mezcla de miedo y fascinación. Javier recordó aquella tarde de 1995. Tenía apenas 30 años y había sido un día soleado. La fonda estaba llena de risas y el aroma de sabores intensos llenaba el aire. Sin embargo, para él, ese día terminó por dejar una marca indeleble en su memoria. Fue la última vez que vio a su amigo Hugo, quien había prometido llevarlo a probar el famoso pozole de Doña Carmela. Hugo nunca volvió. Su desaparición se convirtió en un tema tabú, una mancha oscura en la historia de la ciudad. Ahora, los relatos de aquellos hombres mayores encendían una chispa dentro de Javier. La combinación de la historia de la fonda y los misterios que la rodeaban lo llevaron a una decisión. Debía visitar la fonda maldita, averiguar la verdad sobre las desapariciones y desenterrar lo que la gente prefería olvidar. Al día siguiente, Javier se armó de valor y se dirigió al lugar que había estado cerrado por casi 3 décadas. Las calles que lo llevaban a la fonda eran familiares, pero se sentían diferentes. Las sombras parecían más largas y el aire más pesado, como si la ciudad misma contuviera la respiración en anticipación. La fonda, ubicada al final de una calle empedrada, estaba cubierta de hiedra y olvido. Las ventanas, cubiertas de polvo, no permitían que la luz entrara, y la madera de la puerta crujió ominosamente cuando Javier decidió empujarla. Un olor a humedad y descomposición le dio la bienvenida. Su corazón latía con fuerza al cruzar el umbral de la fonda, el eco de sus pasos resonando en el salón vacío. El lugar, que una vez había estado abarrotado de risas y aromas, ahora era una sombra de su antiguo esplendor. Las mesas estaban desordenadas y las sillas volcadas, como si un caos repentino hubiera dominado el espacio. Javier se acercó a la barra, donde Doña Carmela había servido su famoso pozole. Era difícil imaginar que aquí, en este lugar, sucedieran cosas tan horribles. Mientras inspeccionaba, notó un objeto extraño en el suelo, casi oculto por la sombra de la barra. Se agachó y lo recogió. Era un pequeño medallón con el rostro de una mujer grabado en él, y aunque parecía viejo, aún conservaba un brillo perturbador. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, una sensación que lo instaba a volver a lo que había escuchado en el mercado. «¿Qué pasó aquí?», murmuró, mirando a su alrededor. Y en ese instante, la incertidumbre se apoderó de él. ¿Qué fuerzas oscuras podrían haberse desatado en esta fonda y cómo estaban conectadas con los hombres que habían desaparecido? El peso de sus hallazgos comenzaba a presionar su mente. De repente, un sonido resonante detrás de él lo hizo saltar. Se giró
Pero no había nadie. La fonda permanecía silenciosa, como si el tiempo hubiera decidido detenerse, dejando atrás solo los ecos de un pasado siniestro. Javier necesitaba respuestas y estaba decidido a encontrarlas. Sin embargo, algo en la atmósfera le decía que lo que había comenzado como una curiosidad podría muy bien convertirse en una pesadilla. Mientras se detuvo un momento para observar, sintió que la habitación lo observaba también. Las paredes parecían susurrar secretos olvidados y en la profunda soledad de aquel lugar, la historia de doña Carmela y sus misteriosos yernos comenzaba a revelarse. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar Javier para descubrir la verdad detrás de la fonda maldita? La ciudad, con su aire de desconfianza y sus sombras crecientes, lo empujaba hacia adelante. Pero sabía que este era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Las desapariciones de los yernos no eran meras coincidencias. Había una conexión más profunda que merecía ser desenterrada. Y a medida que Javier se adentraba más en el misterio, la línea entre la investigación y el peligro comenzaba a desdibujarse. Javier se adentró más en la fonda, cada paso resonando con un eco que parecía responderle. La penumbra del lugar lo envolvía, y el aire estaba impregnado de un olor a moho y descomposición que no lograba identificar completamente. Con cada rincón que exploraba, la sensación de inquietud se intensificaba. A pesar de la oscuridad, había algo que lo impulsaba a seguir adelante. Una voz interna que le decía que debía encontrar respuestas. Mientras revisaba la barra, su mirada se desvió hacia las mesas desordenadas. En una de ellas, un objeto brillaba débilmente bajo la luz que se filtraba a través de una ventana sucia. Se acercó y, al acercarse, descubrió que era un pequeño plato, aún con restos de lo que alguna vez había sido un pozole. La grasa en el fondo del plato había solidificado, formando una película amarillenta. Sin poder evitarlo, se preguntó cuántos habían probado ese plato antes de desaparecer y qué secretos guardaban esas recetas antiguas. De repente, un destello de luz captó su atención desde el rincón más oscuro de la fonda. Al acercarse, notó un viejo baúl de madera cubierto de polvo y telarañas. Con esfuerzo, logró abrirlo y, para su sorpresa, encontró una colección de objetos personales, fotografías descoloridas, cartas amarillentas y un diario desgastado. El corazón de Javier latía con fuerza mientras levantaba el diario, sintiendo que había dado con algo importante. Al abrir el diario, un aroma a papel envejecido inundó su nariz. Las páginas estaban llenas de una caligrafía elegante y temblorosa que pertenecía a doña Carmela. Cada entrada revelaba no solo recetas, sino también anotaciones sobre rituales y prácticas que desafiaban su comprensión. Había una sección que llamaba su atención, dedicada a ingredientes inusuales, que él nunca había visto en la cocina tradicional. «Esta receta de pozole es especial», decía una de las anotaciones. «Utiliza hierbas que solo se pueden encontrar en la luna llena. Quien lo pruebe, quedará ligado a mí para siempre». Javier frunció el ceño, sintiendo que el aire a su alrededor se tornaba más denso. Las palabras parecían susurrarle advertencias y promesas a la vez. «¿Qué tipo de hierbas?», se preguntó en voz alta, sintiendo que la curiosidad lo consumía. Pasó las páginas con cuidado, buscando más información. Algunas recetas contenían nombres que no podía reconocer, y cada vez que encontraba un ingrediente desconocido, su inquietud crecía. Sin embargo, había un fragmento que le heló la sangre, una lista de nombres, y entre ellos estaba el de su amigo Hugo. «Debo saber más», pensó, determinado a descubrir lo que había detrás de aquella fonda y las desapariciones. Mientras leía, una sombra pareció moverse en el fondo del salón, lo que lo hizo sobresaltarse. Se giró rápidamente, pero solo encontró el silencio y la oscuridad que lo rodeaban. Sin embargo, la sensación de ser observado no lo abandonaba. Decidió que no podía perder más tiempo. La investigación debía continuar. Javier se hizo a la idea de que la próxima parada debía ser la casa de doña Carmela. Tal vez allí encontraría pistas que lo llevaran a entender lo que había sucedido en la fonda. Salió rápidamente de aquel lugar,
el diario bajo el brazo, mientras su mente giraba en torno a las posibilidades. ¿Qué tipo de mujer había sido doña Carmela? ¿Qué la había llevado a realizar rituales tan extraños? Al salir, la luz del día le dio la bienvenida, pero no logró disipar la sensación de inquietud que lo acompañaba. Las calles estaban desiertas, como si la ciudad misma temiera lo que él había descubierto. Con decisión, se dirigió a la dirección que había encontrado en uno de los documentos en el diario. Una pequeña casa cerca del mercado, donde se decía que vivía un viejo conocido de doña Carmela, alguien que podría arrojar luz sobre las costumbres de la fonda. El camino hacia la casa de aquel anciano fue más largo de lo que había anticipado. Las sombras de los edificios parecían alargarse, y el viento soplaba con un silbido que resonaba en su pecho. Al llegar, se detuvo frente a una puerta de madera desgastada, cubierta de hiedra. Con un ligero golpe, hizo sonar el timbre, que sonó como un eco distante en la quietud del lugar. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre de cabello blanco y rostro arrugado, que lo miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «¿Qué deseas, joven?», preguntó, su voz rasposa resonando como si viniera de otro tiempo. «Soy Javier López, investigador», respondió tratando de infundir confianza en su tono. «Estoy investigando sobre la fonda de doña Carmela y las desapariciones que ocurrieron allí». El anciano frunció el ceño, como si las palabras de Javier despertaran viejos recuerdos que había intentado enterrar. «Esa fonda no es un lugar para jugar», dijo, cerrando un poco la puerta como si fuera a rechazarlo. «Lo que sucedió allí no se debe hablar, pero necesito saber la verdad», insistió Javier, sintiendo que cada palabra era crucial. ¿Conocía a doña Carmela? ¿Tenía fama de realizar rituales extraños? El anciano lo observó detenidamente, como si evaluara si debía confiar en él. Finalmente, suspiró, permitiendo que la puerta se abriera un poco más. «Ven, entra. No quiero hablar de esto fuera de mi casa». El interior estaba lleno de recuerdos, fotos enmarcadas de una época dorada, muebles de madera oscura y un olor a hierbas secas. Javier sintió que su corazón latía con fuerza. Mientras se sentaban, el anciano comenzó a hablar, y cada palabra que salía de su boca parecía desentrañar un hilo de misterio que había permanecido oculto por demasiado tiempo. Doña Carmela era una mujer con un don especial. Su cocina era conocida por su sabor, pero también por sus efectos. Muchos no lo sabían, pero había quienes decían que sus platos estaban imbuidos de magia. Esos yernos que desaparecieron no eran simples hombres, eran elegidos. ¿Elegidos para qué?, preguntó Javier, sintiendo que había dado un paso hacia un abismo oscuro. «Para llevar a cabo su voluntad», respondió el anciano, con una mirada que parecía atravesar el tiempo. La fonda era un altar, y sus recetas, rituales. La comida que ofrecía no solo alimentaba, sino que también ataba a los hombres a ella. Aquellos que desaparecieron probablemente hicieron un pacto que no pudieron cumplir. Las palabras resonaron en la mente de Javier como un eco aterrador. ¿Era posible que la fonda de doña Carmela fuera más de lo que parecía? Mientras el anciano continuaba revelando secretos olvidados, Javier sabía que su investigación apenas comenzaba. La verdad detrás de la fonda maldita se estaba desvelando, y él estaba decidido a descubrir lo que realmente había ocurrido, aunque eso significara enfrentarse a lo desconocido y aterrador. Javier llegó a la casa del anciano, un modesto edificio de 2 plantas con paredes desgastadas, y un jardín que daba la impresión de haber sido descuidado durante años. La puerta de madera, de un color que alguna vez debió ser brillante, chirrió al abrirse, revelando un pequeño vestíbulo lleno de libros y objetos antiguos. En el fondo, una luz tenue iluminaba el rostro de don Ramón, un experto en folclore local que había dedicado su vida a estudiar las tradiciones y creencias de la región. «Javier, amigo», dijo don Ramón con una voz profunda y serena. «¿Qué te trae por aquí?» «Necesito tu ayuda», respondió Javier, sintiendo que su corazón palpitaba con fuerza. «He encontrado un diario de doña Carmela en la fonda, y hay cosas en él que me inquietan». Don Ramón lo miró con interés, gesticulando para que se sentara en una de las sillas de su modesto salón.
Javier tomó asiento, dejando el diario sobre la mesa entre ambos, mientras el anciano comenzaba a hojearlo con delicadeza. «¿Qué es lo que te inquieta?», preguntó don Ramón, sus ojos centelleando con curiosidad. «Hay rituales». Javier dudó un momento. «Y menciones de hierbas y sacrificios. Habla de un pozole especial que puede atar a la gente a ella». Don Ramón frunció el ceño. Su mirada se volvió intensa. Doña Carmela siempre tuvo una conexión con lo esotérico. Su fonda no solo era un lugar para comer, era un punto de encuentro para quienes buscaban algo más que simple comida. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Javier, sintiéndose cada vez más intrigado y confuso. «En nuestra cultura existen leyendas sobre rituales de sacrificio que se solían llevar a cabo en tiempos antiguos. Ciertos platillos, como el pozole, eran preparados con fines específicos, algunos de ellos relacionados con la fertilidad, la protección o incluso la venganza», explicó don Ramón, mientras su voz se tornaba grave. «Hombres que desaparecían después de visitar la fonda. Eso no es casualidad, Javier». Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Estás diciendo que las desapariciones están vinculadas a estos rituales?», preguntó, intentando conectar las piezas del rompecabezas. «Es una posibilidad. La fonda de doña Carmela ha sido parte de esta comunidad durante décadas, y en la historia de este lugar hay patrones que no podemos ignorar. Muchos han desaparecido después de haber sido seducidos por la comida y la hospitalidad de la señora». El anciano se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Javier. «Los sacrificios en el pasado eran comunes, pero a medida que la modernidad avanzó, esos rituales se volvieron más sutiles, escondidos tras las tradiciones. Sin embargo, algunos aún creen en su poder». Javier recordó las palabras escritas en el diario, especialmente aquella advertencia sobre la unión que se forjaba al probar el pozole de doña Carmela. «¿Qué podemos hacer?», preguntó, sintiendo que la desesperación comenzaba a asomarse. «Primero, debemos investigar los registros históricos de la fonda y la comunidad. Quizás encontremos más información sobre rituales antiguos y las personas que han desaparecido. El pasado tiene mucho que enseñarnos». Javier asintió, sintiendo un renovado sentido de propósito. La conversación con don Ramón había redefinido su investigación, llevándolo a un nuevo nivel de profundidad. «¿Dónde podemos encontrar esos registros?», preguntó. «Hay un archivo en el Centro Cultural del pueblo, donde se almacenan documentos antiguos. Debemos ir allí antes de que la información se pierda o se destruya», respondió don Ramón, levantándose de la silla con un aire de determinación. Ambos hombres se prepararon para salir, y Javier sintió que cada paso que daba lo acercaba más a la verdad que tanto anhelaba descubrir. La luz del sol les dio la bienvenida al salir de la casa, pero el aire seguía cargado con un sentido de inquietud. Mientras caminaban hacia el centro cultural, Javier no podía dejar de pensar en la conexión que había entre doña Carmela y las antiguas leyendas de la región. «Don Ramón, ¿crees que doña Carmela realmente estaba involucrada en algo tan oscuro?», preguntó Javier, mientras pasaban por calles que parecían más vacías que de costumbre. Las personas a menudo subestiman el poder de la tradición. La necesidad de creer en algo más grande puede llevar a muchos a hacer cosas que jamás hubieran imaginado, respondió el anciano con un tono grave. Al llegar al centro cultural, notaron que las puertas estaban entreabiertas, como si los estuvieran esperando. El ambiente era silencioso, y la luz que entraba por las ventanas parecía danzar en las estanterías repletas de libros y documentos. Javier sintió un cosquilleo en la nuca, como si alguien lo estuviera observando desde las sombras. «Vamos a buscar en los archivos», dijo don Ramón, guiándolo hacia una sala donde se guardaban los documentos más antiguos. Mientras revisaban los estantes llenos de polvo, Javier descubrió un libro que parecía más desgastado que los demás. Al abrirlo, las páginas estaban llenas de dibujos y descripciones de rituales, algunos de ellos inquietantes. Uno de ellos en particular llamó su atención, un ritual de ofrenda que involucraba platillos típicos de la región. «Mira esto», dijo Javier, señalando las ilustraciones. «Este es el pozole. Se menciona que se ofrecía a los dioses durante la luna llena.
Don Ramón examinó la página con interés, sus arrugas acentuándose al fruncir el ceño. Es un ritual de invocación. A través de la comida se buscaba la aceptación de los dioses. Pero también podría haber consecuencias. Javier sintió que el aire se volvía más pesado. A medida que leían más sobre el ritual, comenzaron a encontrar nombres de personas que habían desaparecido en la misma época en que la fonda de Doña Carmela estaba en su apogeo. Era un patrón claro, y cada vez que un nombre aparecía, el corazón de Javier se hundía un poco más. «No puede ser solo una coincidencia», murmuró con la mente aturdida por la revelación. «La historia tiende a repetirse, Javier, y lo que hemos descubierto hoy es solo la punta del iceberg. Debemos profundizar más», dijo don Ramón mientras se preparaban para marcharse. Si doña Carmela estaba involucrada en rituales de sacrificio, hay que encontrar la manera de detenerlo. Mientras salían del centro cultural, Javier sintió que había tomado un rumbo que nunca había imaginado. Las sombras de la fonda y el oscuro legado de doña Carmela lo perseguían, pero había encontrado una nueva determinación. Tenía que descubrir la verdad, no solo por él, sino por todos los que habían sido afectados por el misterio que envolvía a la fonda maldita. La noche caía lentamente sobre la ciudad, y con cada paso que daban, la sensación de que algo más grande y oscuro los esperaba en el horizonte se hacía cada vez más intensa. Javier sabía que el peligro se acercaba, pero no podía dar marcha atrás. Tenía que descubrir lo que había detrás de la leyenda de doña Carmela y cómo su legado había marcado a toda una comunidad. Javier y don Ramón llegaron al centro cultural del pueblo, un edificio de arquitectura colonial que parecía estar atrapado en el tiempo. Las paredes estaban adornadas con fotografías antiguas que documentaban la historia de la comunidad, mientras que el aire estaba impregnado de un aroma a libros viejos y papel amarillento. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda al recordar las historias de desapariciones que lo habían llevado hasta allí. «Aquí es donde se guardan los documentos más antiguos», dijo don Ramón, señalando una puerta que conducía a un archivo. Javier se sintió ansioso, pero también emocionado. Era el momento de desenterrar verdades que habían permanecido ocultas durante demasiado tiempo. Entraron a la sala de archivos, donde el silencio era casi palpable. Estanterías llenas de cajas de cartón y carpetas desorganizadas ocupaban cada rincón. Don Ramón comenzó a buscar entre los documentos, mientras Javier observaba con atención, sintiendo que cada segundo que pasaba aumentaba la tensión en el aire. «Aquí, mira esto», dijo don Ramón, levantando una carpeta desgastada que parecía haber sido abierta y cerrada muchas veces. Este es un registro de las desapariciones en la década de 1960. Los ojos de Javier se iluminaron al ver el título de la carpeta. Se acercó a don Ramón mientras el anciano comenzaba a revisar las páginas amarillentas. Javier sintió que su corazón latía con fuerza. Cada documento que pasaban podría contener una pista vital. «Mira aquí», dijo don Ramón, señalando un nombre en particular. Este hombre desapareció después de visitar la fonda de doña Carmela. Su familia nunca habló de ello. Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La conexión se hacía más clara. Las familias de los desaparecidos estaban atrapadas en un silencio inquietante, probablemente por miedo a las repercusiones que podrían enfrentar si hablaban. «Hay un patrón aquí», continuó don Ramón. «Todos los desaparecidos tenían una cosa en común. Habían tenido contacto con doña Carmela y su famosa comida». Javier se pasó la mano por el cabello, sintiendo cómo la ansiedad lo invadía. La fonda no era solo un lugar de encuentro, era un centro de rituales que habían llevado a la desaparición de hombres en la comunidad. Se preguntó cuántas familias habían sufrido en silencio, cuántas vidas se habían perdido por la seducción de un platillo aparentemente inocente. «Esto es más grave de lo que pensábamos», murmuró Javier, mientras leía los nombres de aquellos que nunca volvieron. Don Ramón asintió. Su expresión se tornó seria. «Necesitamos hablar con estas familias. Aunque temen, quizás algunos estén dispuestos a compartir sus historias». La idea lo llenó de determinación. Javier sabía que debía regresar a la fonda y examinarla más a fondo.
Con esta nueva información, sentía que cada rincón de aquel lugar podría contener evidencia que confirmara sus sospechas. Don Ramón, ¿cómo podemos encontrar a las familias de estos desaparecidos?, preguntó, sintiendo que el tiempo apremiaba. Algunos aún viven en el pueblo, otros se han mudado. Pero hay un grupo de ancianos en el barrio que podrían saber más. Han vivido aquí toda su vida, y muchos de ellos tienen memorias que podrían ser cruciales, respondió don Ramón, guardando los documentos con cuidado. Con el plan establecido, Javier salió del centro cultural con la mente en ebullición. Regresó a la fonda con don Ramón. Cada paso que daba resonaba en su mente como un eco de advertencia. Mientras se acercaban al edificio, la atmósfera se hizo más pesada, como si el lugar mismo lo estuviera esperando. Recuerda, Javier, no debes dejar que el miedo te paralice. La verdad siempre debe salir a la luz, por más oscura que sea, le recordó don Ramón, sus ojos fijos en el rostro de Javier. Javier asintió, sintiendo el peso de las palabras de don Ramón. La verdad podía ser peligrosa, pero también era la única forma de liberar a la comunidad de la sombra que se cernía sobre ella. Al entrar a la fonda, el aire se sentía denso, cargado de un silencio ominoso. Javier tomó una respiración profunda, preparándose para explorar cada rincón, cada sombra. Se acercó a la barra, donde había encontrado el diario, y comenzó a investigar más a fondo. Mientras revisaba los estantes, notó algo inusual. A un costado, una pequeña puerta se asomaba, casi oculta por el desorden. La curiosidad lo invadió. ¿Sería esa la entrada a un lugar que había permanecido olvidado? Con el corazón en la garganta, empujó la puerta y sintió como si un soplo de aire frío lo recibiera al otro lado. La habitación era pequeña y oscura, con una mesa en el centro y varios objetos cubiertos de polvo. Al inspeccionar más de cerca, Javier notó un objeto que parecía un altar improvisado. En él había ofrendas, flores secas, velas consumidas y un pequeño cuenco que aún contenía restos de un pozole negro azabache, con un aroma que lo hizo estremecer. «Esto no es normal», murmuró, sintiendo que la conexión con los rituales que había mencionado don Ramón se hacía más fuerte. Mientras examinaba el cuenco, algo en su interior le advirtió que esta podría ser la clave para entender lo que había ocurrido en la fonda. Se sintió abrumado por la idea de que doña Carmela había estado utilizando la comida como un medio para atar a las personas a ella. Un método ancestral que había perdurado a lo largo de los años. Con el cuenco en las manos, Javier sintió una mezcla de horror y curiosidad. Los secretos que envolvían a doña Carmela y su fonda estaban comenzando a desenredarse, pero su corazón sabía que había mucho más que descubrir. Antes de salir de la habitación, Javier miró por última vez el altar. Tenía que regresar al pueblo, a hablar con aquellos que aún recordaban, aquellos que podrían ofrecerle respuestas. La urgencia de su misión se intensificaba. No solo estaba luchando por la verdad, sino también por liberar a las almas atrapadas en la red que doña Carmela había tejido a lo largo de los años. Salió de la fonda decidido. La noche se cernía sobre el pueblo, pero en su interior había una luz que lo guiaba hacia adelante. Con un nuevo sentido de propósito, Javier se preparó para enfrentar lo que sea que estuviera detrás de la oscuridad que había envuelto a la fonda maldita de doña Carmela. Javier respiró hondo antes de cruzar la puerta de la fonda. La noche era oscura, y la luna estaba oculta tras nubes densas. El silencio del pueblo contrastaba con el bullicio que solía llenar el lugar, y ese vacío le resultaba inquietante. Sin embargo, la urgencia de descubrir la verdad lo empujaba a seguir adelante. Cada paso que daba hacia la fonda resonaba en su mente como un eco de advertencia. Sabía que lo que había presenciado en el centro cultural no era casualidad, y que las desapariciones estaban entrelazadas con las prácticas de doña Carmela. Al entrar, el olor a maíz y especias lo envolvió, pero ahora había algo más, un toque metálico, como si la presencia de la muerte estuviera latente en el aire. Javier encendió su linterna, y la luz temblorosa iluminó las viejas paredes, llenas de sombras que parecían cobrar vida. Se dirigió hacia la cocina,
donde antes había visto el bullicio de la actividad y la alegría de las comidas familiares. Pero esta vez, el ambiente era diferente, tenso y cargado de un significado oculto. Al abrir la puerta de la cocina, sus ojos se abrieron de par en par. En el centro de la habitación, una figura encapuchada estaba de pie sobre una mesa, moviendo hábilmente cuchillos y utensilios. El sonido del metal contra el cerámico resonaba como un ritual macabro en sus oídos. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no podía dar marcha atrás. Se acercó un poco más, ocultándose tras un viejo barril, y observó con atención. La figura, con movimientos casi hipnóticos, vertía lo que parecía ser un caldo espeso en un gran tazón. A medida que la luz de su linterna iluminaba la mesa, Javier se dio cuenta de que en el centro del pozole había ingredientes que no podía identificar. Algo en el aire, el olor, la atmósfera, le decía que aquello no era comida tradicional. Su corazón comenzó a latir con mayor fuerza cuando un objeto brilló brevemente bajo la luz de la linterna. Un trozo de carne que no podía ser lo que pensaba. «¿Qué estás haciendo?», susurró Javier, intentando contener su voz, pero el miedo se filtraba en sus palabras. La figura encapuchada no respondió. En cambio, giró lentamente la cabeza, como si hubiera sentido su presencia. Javier sintió que su corazón se detenía. ¿Debía escapar o confrontar el horror que estaba presenciando? La figura continuó trabajando, y Javier se dio cuenta de que estaba usando un cuchillo para cortar pequeños trozos de carne que parecían tener un color poco natural. Desesperado, se acercó aún más, intentando obtener una mejor visión de lo que estaba ocurriendo. Entonces, la figura levantó un trozo de carne por encima de la mesa, y Javier pudo ver claramente lo que era. Un fragmento de un brazo humano, la piel pálida y sin vida. El horror se apoderó de él, y su estómago se revolvió. No podía ser. La imagen de aquellos desaparecidos regresó a su mente, y cada uno de sus rostros lo miraba desde el abismo de la memoria. Esa carne pertenecía a uno de ellos, a uno de los yernos que habían desaparecido después de visitar la fonda. La conexión se volvió innegable. La figura encapuchada comenzó a murmurar palabras en un tono bajo y ritualista, como si estuviera invocando a algún espíritu antiguo. La tensión en el aire se hacía palpable. Javier sintió que su cuerpo comenzaba a temblar. ¿Qué estaba sucediendo aquí? ¿Qué tipo de ritual estaba en marcha? La idea de que había estado tan cerca de la muerte lo llenó de una determinación ardiente. No podía permitir que esto continuara. No podía dejar que otra vida se perdiera. Con un destello de coraje, Javier dio un paso adelante. «¡Alto!», gritó, su voz resonando en el espacio cerrado. La figura se detuvo, girándose lentamente hacia él, y Javier sintió su corazón latir con fuerza mientras los ojos de la figura brillaban en la penumbra. La capucha ocultaba su rostro, pero la tensión era palpable. El silencio se apoderó de la cocina mientras Javier se enfrentaba a la figura. «Esto tiene que parar. No puedes seguir sacrificando a la gente», gritó, sintiendo que la adrenalina lo impulsaba. El miedo era abrumador, pero la idea de que alguien más podría ser víctima de ese ritual lo mantenía en pie. La figura encapuchada no respondió, pero Javier notó que comenzó a acercarse lentamente a él, como si intentara evaluar su determinación. «¿Quién te crees?», murmuró la figura, y la voz era profunda y resonante, como un eco de tiempos antiguos. «Este es un camino que no comprendes». «No me importa lo que creas», respondió Javier, sintiendo cómo la rabia y el miedo se entrelazaban en su pecho. «Deja a esos hombres en paz». Sin previo aviso, la figura alzó el cuchillo, y Javier sintió que la vida se le escapaba. Sabía que debía actuar rápido. Con un movimiento rápido, se lanzó hacia un lado, esquivando el ataque. La figura encapuchada se giró, y en un instante, Javier se encontró en una lucha por su vida. El cuchillo brillaba peligrosamente bajo la tenue luz de la cocina, y la desesperación lo llevó a buscar cualquier cosa que pudiera usar como arma. Mientras luchaba, sus ojos se posaron en una olla grande, llena de lo que parecía ser el pozole preparado.
Sin pensarlo, Javier la volcó, y el contenido caliente se derramó sobre el suelo, creando un caos instantáneo. La figura encapuchada tropezó por un momento, sorprendida por la repentina explosión de calor y olor. Aprovechando la oportunidad, Javier corrió hacia la puerta trasera, sintiendo que el peligro estaba justo detrás de él. El eco de la figura gritando y el sonido del cuchillo cayendo al suelo resonaron en sus oídos mientras corría hacia la salida. La libertad estaba a un paso, y la verdad sobre la fonda necesitaba ser expuesta. Al salir al aire fresco de la noche, sintió el alivio de la salvación, pero el horror de lo que había presenciado lo perseguiría para siempre. Javier sabía que su vida estaba en peligro, pero no podía detenerse. Debía encontrar una manera de exponer la verdad sobre la fonda y lo que realmente sucedía allí. Tendría que regresar al pueblo, hablar con las familias de los desaparecidos y reunir las pruebas necesarias para que nadie más sufriera. Mientras corría, la imagen del pozole macabro y la figura encapuchada se grabaron en su mente. Una advertencia constante de que el mal aún acechaba en las sombras. El camino hacia la verdad sería peligroso, pero estaba decidido a enfrentar lo que fuera necesario. La noche apenas comenzaba, y el destino de su comunidad dependía de su valentía. Javier se quedó en la entrada de la cocina, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. La figura encapuchada giró lentamente hacia él, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. El aire estaba cargado de un horror palpable, como si cada rincón de la fonda estuviera conspirando para mantener sus secretos ocultos. Sin embargo, Javier no podía permitirse el miedo. Sabía que lo que había presenciado no podía ser ignorado. «Alto», repitió, su voz resonando entre las paredes de la cocina. La figura se detuvo, y Javier dio un paso hacia adelante, sintiendo que el valor lo invadía. «Esto tiene que parar. No puedes seguir sacrificando a la gente de esta manera». Su voz, aunque temblorosa, contenía una determinación feroz. La figura encapuchada no respondió, pero sus movimientos se volvieron más lentos, como si estuviera considerando la presencia de Javier. Con un movimiento rápido, la figura se apartó la capucha, revelando el rostro de doña Carmela. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían absorber la luz de la linterna de Javier, y una sonrisa siniestra se formó en sus labios. «¿Crees que puedes detenerme, Javier?», dijo con un tono casi burlón. «He alimentado a este pueblo durante años, y nadie ha cuestionado de dónde proviene la carne. Nadie ha pensado en las desapariciones. Yo soy la que les da vida a sus tradiciones». Javier sintió que una mezcla de rabia y desesperación lo invadía. La revelación de que doña Carmela había estado detrás de todo lo que había sucedido era devastadora. No solo había alimentado a la comunidad con carne humana, sino que había logrado manipular a todos para que ignoraran lo que estaba sucediendo bajo sus narices. «No puedes seguir así», gritó Javier, sintiendo que su voz se quebraba. «Las familias merecen saber la verdad. No puedes seguir jugando con la vida de las personas». Doña Carmela se rió, un sonido que resonó en las paredes como un eco macabro. «¿Y qué harás al respecto?», preguntó, mientras levantaba el cuchillo en un gesto amenazador. «¿Vas a llamar a la policía? Ellos nunca te creerán. Nadie te creerá». Javier sintió que el miedo comenzaba a apoderarse de él, pero en ese momento recordó a las familias de los desaparecidos. Recordó sus rostros, las lágrimas que habían derramado y la lucha por la verdad que había emprendido. No podía dejar que el horror continuara. Con un grito de determinación, se lanzó hacia doña Carmela, intentando desarmarla. La lucha fue breve pero intensa. Doña Carmela, aunque mayor, era sorprendentemente ágil. Sin embargo, la adrenalina de Javier le dio la fuerza que necesitaba. Con un movimiento rápido, logró derribar el cuchillo de sus manos, que cayó al suelo con un estruendo. La figura encapuchada se tambaleó hacia atrás, sorprendida por la agresividad de su oponente. «¡No! ¡Esto no puede estar sucediendo!», gritó doña Carmela, mientras Javier la empujaba hacia la mesa, donde el pozole aún burbujeaba, un siniestro recordatorio de lo que había estado cocinando. Sin perder tiempo,
Javier tomó su teléfono y comenzó a grabar. «Esto es un crimen. La gente tiene que saber lo que realmente hay en este lugar», gritó mientras grababa a doña Carmela, quien intentaba recuperar el control, su rostro lleno de furia y miedo. «¡Detente!», gritó ella, pero Javier sabía que había traspasado una línea. Era el momento de exponer la verdad. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que el horror de la fonda comenzaba a desmoronarse. Después de lo que pareció una eternidad, escuchó el sonido de sirenas en la distancia. Javier sintió un alivio mezclado con la ansiedad. Había hecho lo correcto, pero ¿sería suficiente? ¿Podrían las autoridades creerle? Con un último vistazo a doña Carmela, quien ahora estaba acorralada, Javier salió corriendo de la fonda, su corazón palpitando con la mezcla de miedo y esperanza. Al llegar a la plaza del pueblo, Javier se encontró con un grupo de policías que estaban estacionados, discutiendo entre ellos. Sin dudar, se acercó a ellos, su respiración agitada. «Por favor, tienen que venir conmigo. La fonda de doña Carmela está involucrada en las desapariciones. Hay evidencia». Los agentes lo miraron con escepticismo, pero Javier no se detuvo. Les mostró el video que había grabado, donde se veía a doña Carmela en la cocina, y comenzó a relatar todo lo que había descubierto. Al principio, los policías se mostraron escépticos, pero a medida que escuchaban su relato y veían el video, sus expresiones cambiaron. «¿Estás seguro de lo que estás diciendo?», preguntó uno de los oficiales con una mirada de preocupación. «Esto es muy serio». «Lo sé», respondió Javier, sintiendo que la urgencia lo consumía. «Pero deben actuar rápido. No sé si ella ha hecho algo más, pero tiene que haber más pruebas dentro de la fonda». Finalmente, los oficiales decidieron acompañarlo. Javier los guió de vuelta a la fonda, donde el ambiente seguía impregnado de un horror que parecía palpitar en el aire. Cuando llegaron, las luces de la linterna iluminaron la cocina, y el pozole aún burbujeaba, como un recordatorio de la atrocidad que había estado en marcha. Los policías comenzaron a investigar, y Javier observó cómo cada rincón era examinado. Pronto, encontraron más evidencia que respaldaba su historia. Documentos antiguos que conectaban a doña Carmela con las desapariciones de décadas. La situación comenzó a tomar forma, y Javier sintió que, por fin, la verdad estaba saliendo a la luz. Después de horas de investigación, doña Carmela fue arrestada y llevada ante la justicia. Sin embargo, la sensación de alivio que sintió Javier se vio empañada por la tristeza de las vidas que se habían perdido. Las familias de los desaparecidos merecían respuestas, y aunque se había hecho justicia, el eco del horror persistía en la comunidad. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Javier se convirtió en un defensor de la verdad, hablando con los medios sobre las atrocidades que habían ocurrido en la fonda. Las historias de los desaparecidos comenzaron a ser escuchadas, y la comunidad se unió para recordar a aquellos que habían sido víctimas de doña Carmela. Sin embargo, a pesar de que la fonda fue cerrada y doña Carmela fue llevada a juicio, Javier no pudo evitar sentir que el horror no había terminado por completo. Había ecos de su pasado que aún resonaban en el pueblo, y aunque se había hecho justicia, la memoria de las víctimas siempre estaría presente. Varios meses después, en una noche tranquila, Javier caminaba por las calles del pueblo, sintiendo el peso de la historia en su corazón. Había logrado algo importante, pero sabía que la lucha por la verdad nunca terminaría. El eco del horror de la fonda de doña Carmela seguiría vivo, recordando a todos que algunas sombras nunca se desvanecen por completo. Mientras miraba hacia la fonda, ahora vacía y en ruinas, Javier se dio cuenta de que la historia no solo pertenecía a él, sino a todos aquellos que habían sido afectados. Y aunque la fonda había cerrado sus puertas, el recuerdo de lo que había sucedido allí siempre permanecería, un recordatorio de que la verdad, aunque dolorosa, era la única forma de sanar.